Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de GIA. El día de hoy estaremos abordando el tema del dictamen fiscal e Infonavit. Pues vamos a revisar aspectos técnicos de este dictamen, la fecha de presentación, algunos cambios que se han venido dando de acuerdo a las reformas fiscales. Y antes de comenzar y explicarles cuál es el contenido del curso del día de hoy, sí quisiera saber si me pueden indicar si alguien tiene un antecedente o conocimiento breve respecto a lo que es el dictamen fiscal, ya sea obviamente el que se presenta a la autoridad o al Infonavit. Si me lo pueden hacer saber a través de la sesión de preguntas o respuestas o bien del chat. Ok, no tienen antecedentes sobre el tema. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, pues vamos a continuar. Varias de las personas que están en esta sesión comentaron que no conocen algún aspecto de lo que se va a abordar el día de hoy. Entonces, sí me gustaría que, pues, por lo menos tuvieran algún antecedente respecto a estos temas. Vamos a tratar de que el curso sea explicado de la forma más sencilla posible. De todas formas, si a lo largo de la sesión, pues, el tema no queda claro, pues con gusto lo podemos revisar o alguna pregunta en específica que tengan estas dos personas que me hacen saber sus comentarios. El contenido del día de hoy va a ser revisar justamente qué es el dictamen fiscal, quién lo va a presentar, cómo se hace y revisar un ejemplo del dictamen fiscal, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, cuándo se debe de presentar y vamos a ver que como empresas pues están obligados siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos a presentar este dictamen fiscal hacia la autoridad y posteriormente se tiene que presentar información ante el Infonavit. Y bueno, también vamos a ver otro ejemplo de un dictamen que se tiene que presentar, pero en este caso al Infonavit. Vamos a ver igual qué es el dictamen del Infonavit, cuándo se presenta, quién lo debe de presentar, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. Y bueno, nuestra última sesión va a ser la revisión de preguntas y conclusiones. Entonces, les pido por favor que me den oportunidad de desarrollar el tema. Si a lo largo de la sesión tienen alguna duda, con gusto la podré atender en un espacio que yo tenga. Si me la pueden ir poniendo a través de del apartado de preguntas y respuestas, con gusto lo podemos ver. No sé si tienen algún comentario aquí, sino para poder iniciar el curso. Creo que no hay comentarios, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo del curso del día de hoy? Pues justamente es explicar qué es un dictamen fiscal, su importancia, el marco regulatorio y también hablar acerca del dictamen del Infonavit. Entonces, vamos a ver a lo largo del curso que son aspectos importantes que tienen que cumplir las empresas para poder de alguna forma mostrar una transparencia en sus obligaciones fiscales ante la autoridad. Y esto pues de alguna forma también le va a dar mayor confianza
a los accionistas o a cualquier interesado de la situación financiera de la empresa. Vamos a empezar con el primer tema del curso del día de hoy, que es un dictamen fiscal. Entonces, un dictamen fiscal, para aquellos que me indicaron que no saben nada acerca del tema, simplemente es un examen que va a presentar un contador público autorizado y él va a evaluar los aspectos fiscales de la empresa para poder opinar si está en normatividad con los aspectos del marco regulatorio, que puede ser la ley de ISR, la ley de IVA o alguna otra regulación a la que tenga que estar sujeta la empresa, para poder opinar e informar ante la autoridad, que en este caso es ante el SAT, que la situación fiscal de la empresa es razonable, ¿ok? El dictamen fiscal, pues, tiene bastante antecedentes. Aquí estamos viendo que se creó desde el 30 de abril de 1959 la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. ¿Cuál es el objetivo? Pues justamente como antecedente, y para justo aquellas personas que desconozcan sobre el tema, pues se podrán dar cuenta que las empresas están obligadas a presentar, por un lado, información financiera fidedigna, transparente y que cumpla con la razonabilidad de acuerdo con un marco de regulación contable, que puede ser normas de información financiera mexicanas, normas internacionales o principios de IESGAP. Estos son aspectos contables que deben de cumplir las empresas de acuerdo a las circunstancias específicas, y ellos también van a presentar un dictamen financiero, y ese dictamen financiero pues es realizado por un auditor que va a ser el responsable de verificar y de hacer un examen minucioso a las cifras de la empresa y a la estructura como tal de la empresa en aspectos generales de comportamiento de control interno de la empresa, y van a evaluar si efectivamente la empresa cumple o no con cierta normatividad contable, y con base en eso ellos van a determinar un dictamen que puede ser favorable o desfavorable para la empresa. Este dictamen va a ser usados para poder tomar decisiones por parte del propio Consejo de Administración o del gobierno corporativo de la empresa, o incluso puede ser proporcionado a terceros interesados de la misma. Así como ahorita les expliqué que se tiene que presentar este dictamen financiero para ciertas empresas, pues también surge la necesidad de que se tenga que presentar un dictamen fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Que este dictamen fiscal no va a ir a algún tercero interesado ni a algún órgano del gobierno corporativo de la empresa, sino que este dictamen fiscal va a ser reportado directamente a la autoridad fiscal, ¿ok? Entonces, regresando al tema de los antecedentes del dictamen fiscal, pues vemos que desde prácticamente en 1960, pues se crea la necesidad de poder tener un marco regulatorio fiscal para las empresas y que pudieran a través de la presentación de este dictamen fiscal, que lo va a hacer un tercero autorizado por la propia autoridad, para poder evaluar si efectivamente la empresa está cumpliendo o no con sus obligaciones en materia fiscal. Entonces, en pocas palabras, un dictamen fiscal va a ser una interpretación de los estados financieros que va a hacer algún tercero, o en este caso un contador público autorizado, que va a cumplir con ciertos requisitos establecidos por la propia autoridad para poder llevar a cabo este examen minucioso sobre la situación financiera y fiscal de la empresa y evaluar que efectivamente está cumpliendo con la normatividad fiscal de la empresa, y en su caso va a determinar una opinión que puede ser favorable o desfavorable, y esta opinión pues se va a presentar a la autoridad fiscal. ¿Para qué va a servir que una empresa se dictamine? Pues justamente para mostrar la transparencia fiscal ante cualquier tercero interesado y que tengan una opinión favorable respecto al cumplimiento fiscal. Vamos a ver que a lo largo de la sesión muchas empresas tienen necesidades de poder presentar o solicitar incluso préstamos bancarios o poder llevar a cabo algún trámite necesario, y en muchos de los casos también el dictamen fiscal es obligatorio. Hay que recordar que también existen empresas que cotizan en bolsa y que pues ellas sí o sí están obligadas a presentar este dictamen fiscal a la autoridad.
Entonces, espero que con esto ya quede un poco más claro para aquellas dos personas que no saben nada de respecto al tema que se va a abordar el día de hoy. Bueno, ¿quién va a presentar el dictamen fiscal? Como ya les mencionaba, lo va a presentar un contador público autorizado que va a obtener ciertos requisitos antes de poder llevar a cabo, pues obviamente, este dictamen. Tiene que cumplir con ciertos requisitos como ser una persona de nacionalidad mexicana, que obviamente tenga un título de un contador público y que sea miembro de un colegio profesional reconocido, que tenga una experiencia amplia en la preparación y presentación de los dictámenes fiscales, y en este caso nos dice que por lo menos debe de ser de 3 años previos a la presentación de la solicitud del registro. Además de que la persona o el contador público esté inscrito ante un colegio de contadores, pues debe de mostrar una certificación expedida por el propio colegio en donde cuenta con las credenciales necesarias y la capacidad profesional para poder llevar a cabo estos trabajos. Y además, pues obviamente esta persona deberá de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Si el contador público cumple con estos requisitos, puede tener el beneficio de poder presentar estos trabajos de revisión del dictamen fiscal de las empresas y poder pues llevar a cabo esta presentación. Como les decía, pues el dictamen fiscal tiene muchos antecedentes y hasta antes del ejercicio 2014 era obligatorio para las personas morales que cumplieran con ciertos requisitos de presentación del impuesto ante la autoridad, que tuvieran ciertos niveles de ingresos y cierto número de trabajadores, era obligatorio que pudieran presentar este dictamen ante la autoridad, ¿ok? Después de la reforma del 2014, se quitó la obligatoriedad de este dictamen y se presenta de forma optativa. Sin embargo, a partir de la reforma del ejercicio 2022, el dictamen vuelve a ser obligatorio para ciertas personas morales y se sigue dejando la opción para que alguna persona moral pueda presentarlo siempre y cuando cumpla con algunos requisitos que son los que vamos a ver al día de hoy. ¿Cuál es el fundamento legal para que una empresa pueda presentar un dictamen fiscal? Pues está en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Para que aquellas personas que no tenían conocimiento al respecto, por favor, puedan consultar esta legislación. Y en ese artículo nos dice que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior, ¿sí me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Perdón, que tengo aquí una interrupción, pero ok, gracias. Les decía que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 140 millones de pesos, que también tenga registrados activos en su contabilidad superiores a 110 millones de pesos y que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, van a tener la opción de presentar este dictamen fiscal ante la autoridad, ¿ok? Esto de acuerdo a los términos que se están estableciendo en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Obviamente, para aquellas personas que tienen desconocimiento del tema, pues deberán saber que las personas morales están obligadas a presentar su declaración anual en el mes del marzo del ejercicio siguiente al ejercicio que se concluyó, en este caso en el 31 de diciembre del 2022. Entonces, en 31 de marzo tienen la obligación de presentar su declaración anual. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas morales si quieren presentar la opción de dictaminar? Pues justamente cuando presenten su declaración anual, les da el portal una opción para que indiquen si van a poder presentar su dictamen fiscal o si lo quieren presentar de forma optativa, ¿ok? Pero como les decía, como parte de los antecedentes, pues la reforma del ejercicio 2022, además de que sigue manteniendo la opción de presentar el dictamen fiscal para ciertas personas morales, que ya vimos cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, también nos dice
que se debe de tener la obligación de presentar este dictamen fiscal para aquellas personas morales que tributen en términos del título 2 de la ley del ISR, siempre y cuando en el ejercicio inmediato fiscal anterior hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables superiores a 1.650 millones de pesos, o bien aquellas que el ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en este caso en la bolsa de valores. Obviamente este monto de 1.650 millones pues se va a estar actualizando cada año conforme a los términos de la inflación que están establecidos en el propio artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. No sé si hasta el momento queda claro quiénes son las personas morales que tienen la obligación y las personas que pueden optar por dictaminar su información fiscal. ¿Me pueden indicar, por favor, a través del chat si hasta el momento tienen alguna duda? Perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos estos antecedentes de qué es el dictamen fiscal, quién lo tiene que presentar, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir aquellas personas morales que deseen optar por dictaminarse o bien presentar el dictamen de forma obligatoria, pues vamos a ver cuándo se debe de presentar este dictamen fiscal, ¿ok? Este dictamen, de acuerdo con la última reforma que se dio en el ejercicio 2022, se debe de presentar a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. En este caso, el dictamen fiscal correspondiente a las cifras o al estado de, o al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2022 se deberá de presentar a más tardar el día 15 de mayo, ¿ok? Esto es importante y voy a recalcar sobre este punto porque es la principal diferencia que se dio con respecto a la reforma del 2022. Antes de esta reforma, pues la fecha en la que se tenía que presentar el dictamen fiscal era el día 15 de julio a más tardar, considerando obviamente ciertos aspectos que podían incluso pues hacer que el dictamen se pueda llevar un poquito más, presentar con posterioridad. Al día de hoy, de acuerdo con los últimos cambios, no hay ninguna anotación al respecto, ninguna regla en particular, entonces el dictamen sí o sí se tiene que presentar a más tardar el día 15 de mayo, ¿ok? ¿Para qué? Para que no nos confiemos, aquellos que ya tenemos pues antecedentes de qué es lo que corresponde hacer en un dictamen fiscal, no nos confiemos y que nos vayamos con la fecha del 15 de julio porque pues ahorita ya estamos viendo que prácticamente nos están reduciendo 2 meses en la presentación de este dictamen. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque las personas morales deben de saber que el 31 de marzo deberán de presentar su declaración anual y el día 15 de mayo se deberá de presentar el dictamen fiscal, ¿ok? Entonces, vamos a ver que obviamente las personas morales que están con los requisitos que ya vimos van a tener, además de presentar el dictamen fiscal, tienen la obligatoriedad de presentar un resumen que le llaman información sobre su situación financiera, perdón, información sobre su situación fiscal. Esto está comprendido en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué corresponde esto? Pues justamente es un detalle de información fiscal específica que está pidiendo la autoridad y que se deberá de presentar en conjunto con la declaración anual, es decir, el 31 de marzo. Entonces, ¿por qué hago esta separación? Porque aquellas personas morales que opten o bien que tengan la obligación de presentar el dictamen fiscal en el mes de mayo, como ya lo hemos comentado, van a tener por cumplido esta obligación. Es decir, el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación establece la obligatoriedad de presentar esta información sobre la situación fiscal y lo que nos dice es que si optan o bien están obligados a presentar el dictamen fiscal y lo van a hacer antes del 15 de mayo, como ya lo hemos comentado,
van a tener por cumplida esta obligación, ¿ok? Entonces, pues es un breve recordatorio para que lo tengan claro. ¿Por qué es importante la presentación del dictamen fiscal? ¿Por qué es importante informarles cuáles son los requisitos, quién lo debe de presentar? Porque así como la autoridad establece la opción de poder presentar el dictamen fiscal para que las personas morales puedan de alguna forma sentir la tranquilidad e informarle a la autoridad de que están cumpliendo con las regulaciones fiscales, pues también la propia autoridad establece una multa para aquellas personas que tienen la obligación de dictaminar y no lo hacen. En este caso nos dice que se va a considerar infracción no dictaminar los estados financieros cuando se esté obligado a ello, o bien que no se haya presentado a más tardar el día 15 de mayo, como ya lo hemos mencionado. Esta multa está establecida en el artículo 83, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 84, fracción 10. ¿Y cuál es el monto de la multa? Pues va a ser de hasta 154,000 pesos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, no es un juego. Entonces, para las personas que desconocen sobre este tema, sí les pido que por favor puedan ahí tener autoestudio al respecto y no confiarse, porque si justamente están trabajando en alguna empresa y tienen la obligación de poder presentar este dictamen fiscal, pues no se les vaya por ahí pasar las fechas y entonces sean obligatorios a pagar esta multa, ¿ok? Ahora, es importante mencionar que como parte de la reforma fiscal del ejercicio 2022, también se incluyó una infracción para poder presentar, para que aquellas personas morales, más bien dicho, que tengan la obligación de presentar la declaración de información sobre la situación financiera fiscal de la empresa, que les comenté que se tiene que presentar el 31 de marzo junto con la declaración anual. Derivado de esta reforma, pues se han venido dando situaciones que son más rigurosas para las personas morales que tienen esta obligación. ¿Y cuál es una de ellas? Que si esa información la presentan de forma errónea, pues entonces también están obligados a tener el pago de esta multa. Entonces, vuelvo a repetirlo, no es un juego. Si desconocemos sobre este tema, pues entonces es un momento de actuar y de poder investigar cuál es la obligación que tenemos al respecto. Entonces, para que por favor lo consideren. ¿Por qué? Pues porque hasta antes de la reforma, pues no importaba que presentaran la información ISTIF con errores, ¿no? Entonces, ahora ya la autoridad está diciendo, pues si vas a presentar la información, que sea fidedigna, que sea íntegra, que corresponda a tu contabilidad, y entonces, pues antes no les permití, o no les castigaba con una multa por presentar la información incompleta o errónea. Ahora sí, entonces, pues para que por favor lo tomen en consideración. Ahora, vamos a ver cuáles son las ventajas de presentar este dictamen fiscal. Como yo les decía, el dictamen fiscal pues va a ser un examen minucioso que va a hacer una persona que es un contador público autorizado, que obviamente debe de tener cierta independencia sobre la empresa y que por lo tanto va a tener la capacidad profesional para poder evaluar que la empresa está cumpliendo con los requisitos fiscales a los cuales está obligado, ¿ok? Entonces, pues las ventajas de poder presentar un dictamen fiscal, pues justamente consistían en que si en algún momento había una revisión por parte de la autoridad respecto a alguna situación en particular de que pudieran observar respecto a la empresa o la persona moral, pues si la empresa se había dictaminado fiscalmente, en primera instancia se iban a ir a revisar al contador público. Y entonces el contador público que presentó el dictamen tenía la obligación de poder responder ante la autoridad esta situación. Y si derivado de que el contador público no pudiera, o adicional
a las respuestas del contador público si necesitara información adicional y que tuvieran que ir directamente con la empresa, bueno, pues ya era un segundo paso, ¿ok? Entonces, era una de las principales ventajas de poder presentar este dictamen fiscal, justamente por la revisión secuencial. ¿Por qué? Pues porque en primera instancia la autoridad iba a ir a revisar al contador y con posterioridad a la empresa. ¿Qué es lo que sucede derivado de la reforma fiscal del 2022? Pues además de que, como ya les había comentado al inicio de la sesión, de que el dictamen fiscal, pues antes era obligatorio y posteriormente le quitaron esa obligatoriedad y solamente se presentaba de forma optativa, pero que ya con la reforma del ejercicio 2022 ya se presenta nuevamente de forma obligatoria y dejando la opción para ciertos contribuyentes que ya los vimos, pues ahora ya la autoridad se vuelve más rigurosa en cuáles son los requisitos y cuáles son las formas en que se debe de presentar este dictamen. Entonces, lo que nos dice la autoridad es, ojo, si antes yo te daba la oportunidad de que a través de alguna revisión que yo, autoridad, estuviera haciendo sobre la situación fiscal de la empresa, pudiera ir a consultar primero a ti, contador, ahora no, ¿ok? Ahora, considerando esta nueva reforma fiscal que se dio, pues la autoridad va a poder ir a consultar al contribuyente de forma directa sin necesidad de que vaya y busque directamente al contador, ¿ok? Esto era conocido como la revisión secuencial y entonces el principal cambio de la reforma pues justamente es eso. Ahora ya no es... ya esta regla no se va a respetar y entonces la autoridad puede ir a consultar directamente al contribuyente, aun y cuando se haya presentado un dictamen fiscal y que pues antes pues el primer paso era buscar al contador. Entonces, para que también lo tengan claro, ¿ok? Además, vamos a ver que a lo largo de esta sesión vamos a ver que otras de las ventajas que eran pues consideradas para presentar un dictamen fiscal a la autoridad, pues justamente es que si es un examen que va a ser un contador público autorizado por la autoridad, pero que va a tener cierta independencia, es decir, que él no va a ser el que va a construir la contabilidad, sino que va a revisar que efectivamente se haya cumplido con las obligaciones financieras y fiscales, pues esta persona va a tener la obligación de emitir una opinión sobre la situación fiscal de la empresa. Esta opinión puede ser positiva o negativa. Entonces, pues, ¿cuál es la encomienda, no? Las personas que van a presentar este dictamen fiscal y que justamente buscan que que haya transparencia en sus cifras fiscales y que la autoridad pueda decir que están al día, pues entonces van a tener que presentar una opinión de forma positiva al respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero si derivado del examen que haga el contador público resulta que no existe alguna situación que le permita al contador opinar o concluir que la situación fiscal de la empresa es razonable o está acorde al marco regulatorio, pues entonces va a tener que opinar de forma negativa. Y esta opinión puede ser con abstención de opinión, es decir, el contador público puede decir, pues yo no tengo elementos para poder opinar sobre la situación fiscal de la empresa y entonces me abstengo de opinar. Si derivado de la revisión del contador público determina que hay que la situación fiscal de la empresa no cumple con el marco regulatorio, pues entonces el contador público obviamente puede opinar de forma negativa sobre la situación fiscal de la empresa. Entonces, aun y cuando se presente un dictamen fiscal, pues obviamente con estas opiniones, ya sea de abstención de opinión o negativas, pues la conclusión va a ser que la situación fiscal está incorrecta, que no cumple con el marco regulatorio y obviamente va a ser un foco de atención para la autoridad para que vaya y revise a ese contribuyente. Entonces, ¿por qué les comento estos antecedentes? Pues porque como parte de las atribuciones que tiene la propia autoridad, nos dice que para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se va a observar este tema de la revisión secuencial que ya les había mencionado cuando el dictamen tenga una abstención de opinión, o sea, una opinión negativa, o bien tenga algunas salvedades
que tengan alguna implicación fiscal. Esto pues obviamente en qué va a repercutir, en que pudieran existir créditos fiscales que pudieran ser determinados por la propia autoridad. Si derivado del examen que hace el contador público se puedan determinar diferencias de impuestos a pagar y estas no se hayan presentado o enterado de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Código Fiscal de la Federación, pues también la autoridad puede requerir al contribuyente en cualquier momento para poder hacer frente a esta situación. Y también hay que recordar que pues la propia autoridad establece las fechas para poder presentar este dictamen fiscal. Recordemos que la fecha en la que les mencioné que se tiene que presentar el dictamen es el 15 de mayo. Entonces, si el dictamen se presenta de forma extemporánea, es decir, con posterioridad a esta fecha que nos dice la autoridad como límite, pues obviamente el dictamen no va a tener ninguna implicación fiscal y por lo tanto es como si no se hubiera presentado el dictamen y obviamente la autoridad puede venir a revisar a la persona moral si es que tenía la obligación de presentar el dictamen. Entonces, ojo, para las personas que pues no sabían nada sobre esta situación, para que por favor pues es momento de que actúen y se pongan a revisar en qué situación están y puedan tener la obligación por cumplida del dictamen fiscal. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o comentario. Perfecto. Bueno, pues aquí simplemente es un recordatorio. Entonces, de lo que ya hemos platicado, hay que tener en cuenta en qué momento va a aplicar o no la revisión secuencial, pero ahorita, pues con el tema de la nueva reforma que se dio en el ejercicio 2022, pues esta revisión secuencial prácticamente queda cancelada y entonces la autoridad puede revisar ya sea al contribuyente o al contador que haya presentado el dictamen fiscal de forma simultánea o sin necesidad de, puede ir a tocar al contribuyente sin necesidad de haber tocado base con el contador en primera instancia. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante este tema del dictamen fiscal y por qué es importante también que el contador público que va a presentar este dictamen fiscal pues tenga la capacidad profesional y que haga un examen minucioso sobre la situación fiscal de la empresa? Pues porque obviamente el dictamen fiscal va a ser como un tipo examen que va a ser obviamente un contador público autorizado, que ya les decía que tiene que tener cierta independencia profesional respecto a las cifras de la empresa, que no tiene que llevar a cabo la contabilidad ni la declaración de impuestos, sino que tiene que tener la mirada y los ojos de un tercero independiente, que tenga que tener la capacidad profesional para evaluar si la empresa está cumpliendo o no con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Pues porque al final va a ser una persona que de alguna forma pues va a informar a la autoridad si la empresa cumple o no cumple con sus obligaciones. Entonces, en este caso, el papel del contador público autorizado se convierte fundamental para la presentación de este dictamen fiscal. Como ya los había mencionado al principio, pues el contador público que va a presentar el dictamen fiscal no va a ser una persona cualquiera, va a ser una persona que va a tener una capacidad profesional, que tiene que demostrar que tiene los conocimientos y las habilidades técnicas para poder llevar a cabo este examen y que obviamente va a tener independencia sobre las cifras de la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final el contador que va a presentar el dictamen tiene la obligación de emitir una opinión, que ya les decía que se espera que sea positiva, sobre la situación fiscal de la empresa, pero además tiene la obligación de informar a la autoridad cuál es el alcance de su revisión. Entonces, hay un documento que el contador público autorizado presenta que se llama Informe sobre la situación fiscal de la empresa, en la cual el contador público, a nombre propio, pues obviamente va a decir que elaboró un examen minucioso sobre la situación fiscal de la empresa y verificó
pues toda la información, soporte que tiene la empresa, pues para poder validar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero si derivado de ese examen que va a hacer el contador, resulta que el contador se dio cuenta que hay algún posible delito fiscal y no lo informó a la autoridad en su informe que tiene que presentar como parte del paquete que va a presentar en el dictamen fiscal, entonces el contador público se convierte en una persona que va a tener un incumplimiento en delitos fiscales. Y esto, como lo podemos ver, está penado por el artículo 52, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí nos dice claramente, se considerará encubrimiento de un delito fiscal cuando el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito y no lo hubiera informado. ¿Ok? ¿Cuáles pudieran ser este tipo de ejemplos? Pues el contador, tiene la obligación de informar si el contribuyente incumplió con alguna disposición fiscal y aduanera y si además llevó a cabo alguna conducta que pudiera constituir la comisión de un delito fiscal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que pueden ser diferentes particularidades que se pudieran presentar en el dictamen fiscal que va a revisar el contador público. Obviamente, dependiendo de la magnitud del posible delito fiscal, pues el contador tendrá la obligación de evaluar el impacto en la situación fiscal de la empresa y en su caso un posible crédito fiscal que tenga que tener la empresa que contemplar como parte de estas anomalías que haya determinado el contador. Entonces, será la obligación del contador informar a la autoridad, ¿ok? Como lo hemos visto, como se podrá interpretar, pues la autoridad está confiando en el contador público autorizado que va a presentar el dictamen fiscal. Entonces, al confiar en el contador público, pues tiene el contador que asumir la responsabilidad y la obligación de informar a la autoridad cualquier situación anómala que haya identificado y que pudiera ser constitutiva de un delito fiscal. Si el contador no lo avisa, pues va a tener que tener pues la obligación de ser sancionado por el posible encubrimiento de un delito fiscal. Vamos a ver que derivado de estas situaciones particulares que se pueden presentar en el examen que haga el contador, pues pueden ser temas mínimos que no pudieran dar lugar a un delito fiscal grave, pero otros obviamente que por la particularidad pues sí pudieran representar un impacto para la empresa. Entonces, una de las situaciones que deja clara la autoridad es que no va a haber un tema de delito fiscal si el contador omitió identificar alguna clasificación arancelaria de las mercancías, ¿ok? En el caso específico de importaciones o exportaciones. Entonces, hay que evaluar obviamente la magnitud de la posible situación que se pudiera presentar, pero sí es importante que se tenga claro, pues obviamente que el objetivo del examen que se va a hacer por parte del contador público es evaluar que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y si hay algún tema que no esté de acuerdo a la ley, pues la obligación del contador es informarlo a la autoridad fiscal. ¿Por qué soy reiterativa en este aspecto? Pues porque la autoridad, como va a confiar en el contador público, pues si el contador público no asume o no informa de estos temas de delitos fiscales, pues la autoridad va a infraccionar al contador público. Y entonces, ¿cuáles son las infracciones que tiene la autoridad? Están establecidas en el artículo 91-A del Código Fiscal de la Federación y entonces nos dice, son infracciones relacionadas con el dictamen que deben elaborar los contadores, que el contador público que dictamine no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación fiscal. Y además, que la autoridad, cuando haya hecho uso de sus facultades de comprobación, pues haya identificado estas omisiones de contribuciones. Si la autoridad pues se adelanta y determina estas omisiones, pues entonces obviamente es una infracción para el contador público. El segundo aspecto que nos indica la ley
nos dice que cuando el contador público omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con estas disposiciones fiscales y aduaneras, también se va a considerar una infracción. Y si el contador público nos dice, o más bien dicho, no informa que se ha llevado a cabo alguna conducta que pudiera constituir la comisión de un delito fiscal, pues también es una infracción para el contador público. ¿En qué consisten estas infracciones? Pues vamos a ver que más adelante que pueden ser temas incluso de hasta sanciones en que le puedan quitar al contador público su licencia para poder pues dictaminar. Entonces, antes de que evaluemos ese tipo de sanciones, vamos a ver que la propia autoridad nos dice, pues te estoy informando cuáles son tus sanciones, contador, si es que no me informas a mi autoridad cualquier tema que pudiera dar resultado a una contingencia fiscal o a un delito fiscal que tenga la empresa. Pero nos dice la autoridad que no se va a considerar una infracción cuando la omisión determinada por la autoridad no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o bien cuando el 15% de las contribuciones, más bien dicho, cuando la infracción no supere el 15% tratándose de las contribuciones propias del contribuyente, ¿ok? Entonces, es como que un parámetro para que se pueda evaluar hasta qué margen se puede tener considerado como un delito fiscal o no. Puede ser ya sea el 10% si es que estamos hablando de una contribución recaudada o retenida, o bien si es el 15% del monto total de las contribuciones propias del contribuyente. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son las sanciones específicas que tiene la autoridad para el contador. Estas están establecidas en el artículo 91b del Código Fiscal de la Federación y nos dice que al contador público que cometa las infracciones que ya hemos comentado, se le va a aplicar en su caso una suspensión del registro a que se refiere el artículo 52, fracción 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es otra cosa más que la autoridad le va a quitar el permiso al contador público para poder dictaminar fiscalmente. Y esto pues puede ser hasta por un periodo de 3 años. También otras de las sanciones que puedan estar constituidas como un delito fiscal para el contador público, nos dice que si el contador público tiene conocimiento de un delito fiscal y obviamente no lo informó a través del informe que tiene que presentar a la autoridad fiscal, puede tener la sanción de una prisión de 3 meses a 6 años, ¿ok? Entonces ya estamos viendo que no solamente van a castigar al contador con quitándole su permiso para dictaminar, sino que también puede ser un tema de prisión. Y bueno, esto está establecido en el artículo 52, fracción 3, en el tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Entonces vamos viendo cuál es la importancia de este dictamen fiscal. No sé si hasta el momento tienen algún comentario. Si me lo pueden hacer saber, por favor. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, me voy a regresar un poquito cuando les comentaba que las personas morales, pues obviamente tienen la obligación de presentar su declaración anual el 31 de marzo, ¿ok? Ya les hablaba de que pueden presentar el dictamen fiscal de forma obligatoria o de forma optativa, y aquellas personas morales que presenten su dictamen fiscal van a tener por cumplida la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal que está establecida en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué corresponde esto? Bueno, pues que la autoridad establece que los contribuyentes que cumplan con los siguientes requisitos que les voy a mencionar
tienen la obligación de presentar información detallada sobre los ingresos, sobre sus declaraciones, sobre sus cálculos de ISR anual o información adicional precisa que va a determinar la autoridad a través de un formato específico que justamente se llama información sobre su situación fiscal y que se tiene que presentar además de la declaración anual el 31 de marzo. Entonces, ¿cuáles son estas personas morales que tienen la obligación de presentar esta información? Bueno, aquí nos dice en el artículo 32H, quienes tributen en términos del título 2 de la ley del ISR y que hayan obtenido ingresos acumulables iguales o superiores a 904 millones de pesos, así como aquellas personas morales que coticen en bolsa de valores. La segunda fracción nos dice aquellas personas morales que pertenezcan al régimen fiscal opcional, que quiere decir para grupos de sociedades en los términos del capítulo 6. No es otra cosa más que aquellas personas morales que tengan la opción de presentar consolidación fiscal. La fracción 3 nos dice las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. La fracción 4, aquellas personas morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. Y en la fracción 5 nos dice cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Todas estas personas o personas morales pues son las obligatorias a presentar esta información sobre su situación fiscal el 31 de marzo. Ojo, derivado de la reforma fiscal nos dice la fracción 6 que aquellos contribuyentes que sean partes relacionadas de aquellos sujetos que están establecidos en el artículo 32A y que hace referencia a aquellas personas morales que tengan ingresos acumulables superiores a 1.650 millones de pesos, es decir, las personas morales que están obligadas a dictaminarse, aquellas personas morales que sean partes relacionadas de estas personas morales que tengan estos ingresos de 1.650 millones, también van a tener la opción de presentar esta información sobre su situación fiscal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque aquellas personas morales que tengan estos ingresos tienen la obligación sí o sí de presentar este detalle de información fiscal adicional que está pidiendo la autoridad, además de la declaración anual que van a presentar el día 31 de marzo. Vuelvo a repetir, si hay alguna persona moral que cumpla con los requisitos de opción o de obligación que ya mencioné al inicio del curso, quieren presentar el dictamen fiscal de forma optativa o de forma obligatoria, bueno, pues van a tener por cumplida esta obligación y entonces ya no van a tener que presentar esta información sobre su situación fiscal el día 31 de marzo en conjunto con la declaración anual. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? La misma autoridad nos dice a través de algunas resoluciones misceláneas fiscales que aquellas personas contribuyentes que estén obligados a presentar esta información sobre la situación fiscal de la empresa únicamente porque tienen operaciones relacionadas con residentes en el extranjero, van a poder optar por no presentar esta información siempre y cuando el nivel de sus operaciones sea inferior a 100 millones de pesos en el ejercicio fiscal inmediato anterior, obviamente. Y nos dice también la autoridad que aquellas contribuyentes que estén obligados a presentar esta información sobre la situación fiscal porque se ubicaron en el supuesto 6, y me regreso al supuesto 6 en donde nos dice que los contribuyentes que sean partes relacionadas de aquellas personas morales que tienen la obligación de presentar el dictamen fiscal, esas personas que estén obligados por este supuesto van a poder presentar este informe sobre la situación fiscal únicamente cuando el monto de la operación con sus partes relacionadas exceda 13 millones de pesos, en el caso de que correspondan a realización de actividades empresariales, o bien de 3 millones de pesos en el caso de que correspondan a prestación de servicios profesionales. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, que aquellas personas que ahorita estén despistadas y que por favor puedan evaluar
en qué situación fiscal se encuentra su empresa y que evalúen cuál es el nivel de ingresos que tiene la empresa, cuáles son las obligaciones que tienen que presentar, si tienen partes relacionadas, pues cuál es el monto de sus operaciones para que evalúen si son o no obligatorias a presentar esta información. ¿Ok? Entonces estamos ya a finales de febrero, la declaración anual se presenta el 31 de marzo, esta información sobre la situación fiscal también se presenta el 31 de marzo, entonces es un recordatorio para que pues ya no estemos tan dormidos y nos pongamos las pilas y podamos evaluar en qué situación nos encontramos y si estamos obligados o no a presentar esta información. Aquí les vuelvo a presentar un recordatorio. La información sobre la situación fiscal se presenta el día 31 de marzo, de acuerdo con se presenta de forma conjunta con la declaración anual, ¿ok? Se presenta a través de un aplicativo que se llama eSIF y que se va a descargar directamente del portal del SAT. Se va a generar un archivo que va a tener la información detallada y precisa que va a pedir la autoridad a través del propio archivo y se va a presentar adjuntándolo junto con la declaración anual. ¿Ok? Ahora, hasta el momento vamos bien. No sé si tienen algún comentario. Si me lo pueden hacer saber, por favor. Ok, muchas gracias. Es importante que estemos atentos de en qué situación nos encontramos en la empresa en la que estamos laborando, si somos responsables del área fiscal. ¿Por qué? Porque la misma autoridad, pues ya sabemos que nos va a pedir cierta información, pues de acuerdo a las condiciones particulares que tengamos. Entonces, una de las obligaciones que ha sido importante en los últimos años es que las personas morales que sean partes relacionadas, pues tienen que presentar cierta información fiscal respecto a a su situación fiscal. Entonces, esto está establecido en el artículo 76A de la ley del ISR. ¿Por qué lo hago mención? Porque como parte del dictamen fiscal que mencionamos o que es el tema objeto de esta sesión, el contador público autorizado tiene la obligación de informar a la autoridad si la persona moral que estamos o que está presentando el dictamen fiscal está sujeta a presentar estas declaraciones anuales informativas respecto a las partes relacionadas, ¿ok? Entonces, ya vemos que el contador tiene otra obligación y tiene que corroborar que efectivamente si la persona moral cumplió o no con la presentación de esta información. Entonces, por eso lo tengo aquí como parte de los antecedentes que vamos a platicar, en donde nos dice el artículo 76A de la ley del ISR que los contribuyentes señalados en el artículo 32A, obviamente lo vuelvo a mencionar, aquellas personas morales que tienen la opción y la obligación de dictaminarse fiscalmente y aquellas personas morales que estén sujetas bajo el artículo 32H, fracción 1, que no es otra cosa más que aquellas personas morales que tengan ingresos superiores a 904 millones de pesos, o bien las personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, o bien los contribuyentes que sean partes relacionadas, tienen la obligación de presentar esta declaración anual informativa de partes relacionadas. Y vamos a ver que son 3 declaraciones anuales informativas que tienen que presentar. Una de ellas es la declaración informativa maestra de partes relacionadas. Pero aguas, aquí ya no solamente estamos hablando de una persona moral, sino ya estamos hablando del grupo de las partes relacionadas, es decir, el grupo empresarial multinacional, que obviamente pues son las partes relacionadas. Y entonces la autoridad ya está requiriendo información precisa respecto a la forma de operar de las empresas. Como ustedes saben,
pues el tema de las operaciones con partes relacionadas se ha vuelto muy importante porque justamente la autoridad está buscando que si las personas morales están celebrando operaciones ya sea de ingresos o costos con sus partes relacionadas, pues cumplan con la obligación de que estas operaciones se presenten a valor de mercado de acuerdo con el apartado de precios de transferencia que está establecido. Entonces, lo que nos dice la autoridad es que quiere tener más elementos para evaluar si estas operaciones con partes relacionadas pues tienen razón de negocios que obviamente acredite que puedan ser llevadas a cabo por parte de las personas morales. Entonces, para eso la autoridad está pidiendo esta información. ¿Qué es lo que vamos a ver que nos está pidiendo la autoridad? Pues vamos a ver que en el primer apartado, acerca de la declaración informativa maestra de partes relacionadas, se tiene que contener la estructura organizacional de la empresa, cuál es su descripción de su actividad o los intangibles que pudiera tener, o bien cuáles son las actividades financieras que tiene con sus partes relacionadas, cuál es su posición monetaria financiera y fiscal, perdón. En la segunda declaración, que es la declaración informativa local de partes relacionadas, se debe de contener la descripción de la estructura organizacional, las actividades estratégicas y de negocio, así como la descripción de las operaciones con partes relacionadas. Ok, pues yo empresa moral, por ejemplo, me dedico a prestar servicios de logística o compra y venta de mercancía o alguna otra situación específica. Tengo que describir cuáles son las actividades que tengo con mis partes relacionadas y que obviamente pues deberán de estar en conjunto con las operaciones que se pudieran presentar con cualquiera persona moral diferente, que no sea parte relacionada y que obviamente esté a valor de mercado. También nos dice en el apartado B que se tiene que presentar la información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en su análisis. Entonces, aquí es donde ya empieza la evaluación de las operaciones que yo tengo con mi grupo de partes relacionadas. Si yo empresa me dedico a vender jugos, entonces, ¿qué precio es el que le estoy vendiendo los jugos a los terceros? ¿Qué precio vengo los jugos a mis partes relacionadas? ¿Cuál es el nivel de descuento o el tema de margen de utilidad? En fin, aspectos generales que se tienen que evaluar en el propio estudio de precios de transferencia y verificar que efectivamente mi operación cumple con el valor de mercado y que no tengo ninguna situación anómala para que yo pudiera, persona moral, hacer deducible ese tipo de operaciones. Entonces, es importante que también aquellos despistados pues tengan claro cuál es esta situación, porque pues son 3 declaraciones que se tienen que presentar de forma anual. La informativa maestra de partes relacionadas, que estamos hablando que es del grupo empresarial multinacional, no solamente de la persona moral, sino del grupo empresarial. 2, la declaración informativa local de partes relacionadas y una tercera declaración. La tercera declaración es la declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional. ¿Qué es lo que debe de contener esta declaración? Pues justamente información sobre la distribución mundial de los ingresos e impuestos pagados. Aquí ya se van a dar cuenta que ya no estamos hablando solamente de la persona moral que reside en México y que tiene la obligación de presentar el dictamen fiscal, sino que ya estamos hablando de aquellas personas morales transnacionales y que obviamente tienen oficinas en diferentes lugares, que tienen ingresos en diferentes lugares del mundo y que entonces aquí ya la autoridad nos está indicando que tenemos que tener información precisa sobre cómo se están distribuyendo de forma mundial estos ingresos y cuáles son los impuestos que se pagaron. El inciso B nos dice indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener el ingreso total del grupo y que se tiene que distinguir cuál es el monto del ingreso que se obtuvo con partes relacionadas y con partes independientes. ¿Cuál es la utilidad o pérdida antes de impuestos?
¿Cuál es el impuesto sobre la renta efectivamente pagado? El impuesto causado. Si la empresa tiene cuentas de capital, pues ¿cuál es el dato de esas cuentas? ¿Cuál es el monto de las utilidades o pérdidas acumuladas? Número de empleados, activos fijos y mercancías. Entonces, como se podrán dar cuenta aquellas personas que no están tan despistadas y que pues tienen conocimiento respecto a este tema, pues ya la autoridad está pidiendo información precisa respecto a cómo está operando la empresa, cuáles son sus ingresos, cómo están distribuidos de forma mundial y cómo es que se va evaluando la situación financiera de la empresa a partir de las utilidades antes de impuestos, los impuestos pagados, los impuestos causados y bueno, una serie de información específica que la autoridad ya tiene que conocer, está pidiendo conocer, justamente para poder tener todos los elementos y evaluar si efectivamente la operación con la parte relacionada es razonable o no. El último punto nos dice que la autoridad requiere el listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional. Es decir, si estamos hablando de una empresa transnacional que se dedica a vender jugos, pues cuáles son las personas morales que forman parte de ese grupo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo aquí? Pues porque como ya sabemos, son 3 declaraciones informativas que se tienen que presentar: la local, la maestra y la de país por país. Estas, como parte de los anexos que nos pide la autoridad a los contadores públicos que tienen la obligación o el permiso de presentar este dictamen fiscal, pues nos pide que informemos a la autoridad si la persona moral que está presentando ese dictamen fiscal cumplió o no con estas declaraciones informativas. Entonces, es nuestra obligación informar si sí o no se cumplió con esta obligación. ¿Ok? Aquí también les hago un recordatorio sobre la última declaración, que es la declaración informativa país por país, en donde nos dice quiénes están obligados a presentar esta declaración y nos dice que aquellas personas morales, controladoras multinacionales, que tengan obviamente la residencia en México, que tengan empresas subsidiarias y que además tengan el marco regulatorio de acuerdo con la norma de información financiera mexicana en este caso, que no sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero, que tengan la obligación de presentar estados financieros consolidados, que reporten obviamente sus estados financieros consolidados o de resultados con otra residencia o en otros países o jurisdicciones, y que además hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados superiores a 12,000 millones de pesos. Si las personas morales controladoras cumplen con estos requisitos, sí o sí están obligados a presentar esta declaración informativa país por país. Para esto, ¿quién debe de presentar esta declaración informativa? Pues obviamente una persona que va a tener la capacidad profesional y que va a ser experta en precios de transferencia y que tiene la obligación de evaluar si estas operaciones, pues primero están a valor de mercado y entonces, pues las personas morales deben de confiar con esta persona especialista en esto para que pueda poder tener los fundamentos para poder presentar estas declaraciones informativas. Otro de los requisitos que nos dice la ley para que se presente la declaración informativa país por país es aquellas personas morales que son residentes en territorio nacional o en el extranjero con un establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas por la persona moral controladora del grupo empresarial multinacional residente en el extranjero como responsables de proporcionar la declaración informativa país por país. ¿Ok? Es decir, si yo, empresa transnacional, me dedico a vender jugos y a lo mejor mi corporativo o mi casa matriz se encuentra en España y yo decido, o ellos deciden, más bien dicho como corporativo, que yo persona moral que me encuentro en México tengo la obligación de presentar esa declaración, bueno, pues yo la presento. ¿Ok? Entonces, ese es el antecedente. ¿Cuándo se deben de presentar estas declaraciones informativas? Pues aquí tenemos el recordatorio, la declaración informativa maestra y la declaración informativa país por país. Se tiene que presentar el 31 de diciembre del ejercicio siguiente al ejercicio en el que corresponda, es decir,
el 31 de diciembre del ejercicio 2023 se tiene que presentar la información del 2022. Ojo, hay un cambio importante. La declaración informativa local, esa sí se tiene que presentar a más tardar el 15 de mayo, junto con la presentación del dictamen fiscal. Entonces, para que también aquellos despistados pues estén conscientes de que tienen que evaluar primero cuáles son los montos que tienen con sus operaciones con partes relacionadas, si cumplen o no con esta obligación de presentar esta información, ¿ok? De tal forma que cuando se presente el dictamen fiscal, pues tengamos los elementos para evaluar si se cumplió o no con esta obligación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me podrán informar, por favor? ¿Podemos continuar? ¿No hay alguna duda? Supongo que no. Bueno, pues entonces, continuando con el tema del dictamen fiscal y cuáles son los antecedentes que ya hemos venido revisando, ¿cuáles son las ventajas que se tienen a presentar este dictamen fiscal? Pues como ya les mencionaba, va a existir un mayor grado de confianza en la información tanto financiera como fiscal que se va a presentar, y que si se le informa a algún tercero interesado o al propio gobierno corporativo de la empresa, pues va a presentar un grado de transparencia de que efectivamente se está cumpliendo con las obligaciones fiscales, obviamente siempre y cuando la opinión sea positiva, ¿ok? También les mencionaba que si la empresa quisiera acceder a ciertos créditos, pues también es casi un requisito que las personas morales tengan que presentar este dictamen fiscal, pues porque obviamente al tener una opinión positiva, pues va a dar cierto nivel de confianza a los acreedores para poder, en su caso, financiar a la empresa. Ya sabemos que las personas morales que coticen en bolsa, pues tienen la obligación sí o sí de presentar este dictamen fiscal. Y pues son de las principales ventajas que se tienen para poder presentar este dictamen fiscal. Bueno, ya sabemos que el dictamen fiscal lo va a realizar un contador público autorizado independiente. ¿Cómo lo va a realizar? O cuáles son los requisitos que se tienen que tener. Pues primera instancia tenga una firma vigente que se presente por un contador público inscrito, ya sabemos, a través del ejecutable CIPRES, y que se cuente con la inscripción o renovación del registro antes de la presentación de los dictámenes. Entonces, creo que a través de esta sesión hemos podido ver que el dictamen fiscal es un aspecto muy importante que no se debe de tomar a la ligera. Hay graves consecuencias si se presenta de forma incorrecta, si el contador público no informa sobre alguna situación en particular que pudiera dar origen a un delito fiscal, y obviamente pues la empresa debe de tener una buena estructura en su contabilidad para que al momento de que se haga el examen por parte del contador público, pues no resulten anomalías u omisiones que se tengan que corregir. Entonces, vamos a empezar a platicar cómo se va a presentar el dictamen fiscal. La misma autoridad, a través del anexo 10A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2023, nos emite un instructivo en donde nos dice cómo se deben de integrar y presentar el dictamen fiscal y cuáles son las características que se deben de contemplar para poder llenar este dictamen. Como ya sabemos, se va a llenar a través de un ejecutable que le llamamos CIPRED, y que va a incluir una serie de anexos que son los que ahorita estoy compartiendo a través de este slide, en donde nos dice, y creo que para aquellos despistados que no sabían qué es un dictamen fiscal, pues aquí puedan evaluar cuál es la importancia de poder presentar un dictamen fiscal. Si se dan cuenta, el dictamen fiscal nos va a pedir información primero de antecedentes de quién es el contribuyente, quién es el contador público que está presentando ese dictamen,
quién es el representante fiscal de la empresa y aspectos generales de conocimiento de la empresa. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo de cómo es un dictamen fiscal, pues para que también aquellos despistados pues tengan aquellos elementos y puedan evaluar esta información con mayor claridad. Los anexos que se tienen que presentar pues son los anexos de los estados financieros básicos que tiene que tener la empresa, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros, y vamos a ver que se van a presentar información adicional, precisa y detallada que nos pide la propia autoridad, como es la integración analítica de las ventas o los ingresos netos de la empresa, la determinación del costo de lo vendido, tanto para efectos contables como para efectos fiscales, un análisis comparativo de las subcuentas de gastos. Ojo, este debe de ser del ejercicio fiscal que estoy presentando el dictamen y del ejercicio anterior. Si derivado del comparativo de las cifras que estamos reportando en el apartado de gastos o bien de ingresos o cualquier información específica que se presente de forma comparativa en el dictamen fiscal, existen variaciones importantes, la propia autoridad a través del propio ejecutable del CIPRED nos va a pedir que describamos cuál es el motivo de esas variaciones y que deben de ser obviamente precisas. Después nos va a pedir que se llene el análisis comparativo de las subcuentas del resultado integral de financiamiento. No es otra cosa más que el detalle de la utilidad, pérdida cambiaria, intereses. ¿Cuáles son las contribuciones a cargo del contribuyente, ya sea como sujeto directo o bien en su carácter de retenedor? Entonces aquí tenemos que detallar pues el cálculo del impuesto anual, los impuestos pagados, las retenciones que tuvo, en su caso si hay diferencias a cargo. Incluso tenemos que informar el valor de las actividades grabadas o no grabadas para efectos de IVA, el impuesto determinado en el caso del IVA. Entonces, pues vamos a evaluar que efectivamente es información muy precisa. Hay un anexo que se llama declaratoria, en donde el contador público informa a través del propio dictamen, pero como parte de las obligaciones que el representante legal tiene que indicar, que si la empresa tuvo algún tema de un estímulo fiscal, alguna permiso adicional para tener una deducción específica, no lo sé, o si tiene algún subsidio que se haya identificado a través del ejercicio fiscal que se está declarando. El anexo 10 nos dice recalación de contribuciones por pagar, perdón. El anexo 11, pues la conciliación contable y fiscal, que ya todos debemos de tener alguna noción al respecto. Alguna operación financiera específica que se haya llevado a cabo con residentes en el extranjero. ¿Cuáles son las inversiones en subsidiarias que tiene la empresa? Los socios que tienen acciones o partes sociales en la empresa que estamos dictaminando. Y vamos a empezar a ver que el propio dictamen nos va a ir pidiendo información precisa para evaluar efectivamente la razonabilidad de los impuestos declarados por la empresa. Uno de ellos es justamente la conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado de resultados y, o sea, los ingresos contables y los acumulables para efectos tanto del impuesto sobre la renta y los ingresos para efectos del IVA, ¿ok? Otro de los anexos que nos pide pues son las operaciones con partes relacionadas, datos informativos, en su caso temas de impuestos diferido, temas de impuestos sobre desconsolidación para aquellas personas morales que estén tributando bajo este régimen, algunos conceptos de pérdidas fiscales, pérdidas de enajenación de acciones, detalle de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, cuentas y documentos por cobrar y por pagar en moneda nacional y extranjera, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y bueno, un cuestionario específico de diagnóstico fiscal justamente para saber la situación fiscal de la empresa, cuestionario de evaluación en materia de precios de transferencia y por último la opinión, que ya sabemos que puede ser positiva o negativa, con salvedades o bien una abstención de opinión que va a ir firmada por el contador público autorizado y el informe sobre la situación fiscal
en donde el contador público va a afirmar que efectivamente tuvo acceso a la información fiscal de la empresa, que pudo llevar a cabo sus pruebas específicas de revisión con el alcance que consideró necesario y pues cuál fue la conclusión al respecto de su revisión de esa información. Aquí estamos indicando cuál es la opinión que se puede firmar a través del dictamen que debe de emitir el contador. Ya sabemos que puede ser una opinión sin salvedades, con salvedades que pudiera tener una implicación fiscal o con salvedades que no tenga implicación fiscal, la opinión negativa que pudiera tener una implicación fiscal o bien una opinión negativa que no tenga implicaciones fiscales, o en su caso que el contador no haya tenido elementos para opinar sobre la situación fiscal de la empresa, pues tenga que emitir una abstención de opinión. ¿Tienen alguna duda al momento? Ok, bueno, pues vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo se presenta el dictamen fiscal. ¿Me podrán informar si ven mi pantalla, por favor? ¿Si ven el archivo que estoy mostrando? Ok, muchas gracias. Para aquellos que no sabían qué es un dictamen fiscal, pues aquí les presento el ejecutable CIPRED, dictamen fiscal. Ahorita les fui mencionando de forma general cuáles son los anexos que se incluyen en el dictamen fiscal y pues justamente aquí los estamos viendo cómo son los anexos que te está pidiendo la propia autoridad. Como sabemos, el primer anexo pues son los datos específicos del contribuyente, el RFC, el nombre, domicilio fiscal. Y bueno, aquí si se dan cuenta también el contribuyente emite una declaratoria en donde nos dice: declaro que la información proporcionada en este documento refleja las operaciones reales que llevé a cabo durante el ejercicio, mismas que están registradas contablemente y se encuentran amparadas con documentación comprobatoria. Así como se presenta la información del contribuyente, también se presenta la información del contador que va a dictaminar, obviamente el RFC, el nombre, CURP, número de registro que tiene el contador público autorizado, domicilio fiscal y el colegio al que pertenece, el nombre del despacho, RFC, y también el contador público va a emitir una declaratoria. Dice: declaro que la información que proporciona el contribuyente citado consta en libros, registros, documentos y declaraciones en poder del propio contribuyente, mismos que examiné, como lo manifiesta en el informe del auditor independiente y en el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente que adjunto. Y aquí, bueno, se indica el nombre del contador. El siguiente anexo, pues, nos hace referencia a los datos del representante legal, quien también va a emitir una declaratoria. Declaro que la información proporcionada en este documento refleja las operaciones reales que llevó a cabo mi representada durante el ejercicio, mismas que están registradas contablemente y se encuentran amparadas con documentación comprobatoria. Y bueno, empezamos a hablar acerca del cuestionario de generales, en donde nos dice a qué autoridad competente va a ir dirigido el dictamen fiscal, cuál es la sede a la que pertenece, la administración general. Si la empresa está optando por dictaminar sus estados financieros, ya sea por el supuesto de los ingresos acumulables, por el valor de su activo o bien por el número de los trabajadores. Vamos a empezar a describir si la empresa forma parte de una asociación en participación, de un fideicomiso, si es un primer dictamen, si realiza obras de construcción, si la empresa contribuye bajo un régimen específico, si la empresa es filial, subsidiaria, cuál es la fecha de inicio de su ejercicio fiscal, la fecha de conclusión, temas específicos del costo de ventas, temas específicos que pudieran tener un efecto fiscal. Aquí la empresa la autoridad ya está cuestionando si la empresa realizó operaciones con partes relacionadas, si disminuyó pérdidas fiscales,
En este caso, si la empresa también disminuyó créditos fiscales por parte de deducibilidad de cuentas incobrables, en fin, vamos a ver que ya son cuestionamientos muy específicos que nos dice la propia autoridad que tenemos que evaluar respecto al contribuyente, ¿ok? Después viene el anexo 1, que no es otra cosa más que el estado de situación financiera. Como se los comentaba, se presenta de forma comparativa y aquí vamos a tener que ir describiendo tanto el ejercicio que estamos dictaminando como el ejercicio anterior, cada uno de los rubros del estado financiero: efectivo, cuentas por cobrar, activo fijo, partes relacionadas, contribuciones a pagar, inventarios, pagos anticipados, en fin, cada uno de los anexos o cada uno de los rubros del estado financiero. Aquí es importante que consideren lo que les comenté. Si existe una discrepancia entre el monto que hayamos documentado aquí en el ejercicio 2022 respecto al ejercicio 2021, si hay una variación significativa, pues obviamente la autoridad le va a llamar la atención y aquí nos está pidiendo en su caso posibles explicaciones a aquellas variaciones importantes que se hayan identificado, ¿ok? Bueno, viene el anexo 2, que no es otra cosa más que el estado de resultados de la empresa. El anexo 3, el estado de cambios en el capital contable. El anexo 4, estado de flujos. Integración de los ingresos, como ya se los comenté. Y la integración de los gastos. La integración del resultado integral de financiamiento. Lo que quisiera que observaran es que son aspectos muy precisos, de acuerdo al ejecutable que nos pide la propia autoridad. Entonces, sí o sí, al momento de presentar un dictamen fiscal, se tiene que tener en claro que la contabilidad debe de estar en orden, que debe de estar conciliada con la declaración anual, que no deben de existir discrepancias, porque a final de cuentas, pues a través de este llenado de este ejecutable, pues pudieran salir anomalías que a lo mejor no tenía considerada la empresa. El anexo 9, la relación de contribuyentes a cargo de contribuciones a cargo del contribuyente, perdón, cuál es el impuesto sobre la renta causado, el tema de los aspectos de IVA o retenciones de impuestos que haya tenido la empresa, el tema de los pagos provisionales que haya realizado la empresa. Aquí lo que quiero que evalúen es que no solamente nos vamos a enfocar a aquellos pagos de ISR o de IVA, sino también vamos a ver que pueden ser pagos ya sea que correspondan a retenciones o indirectos, e incluso también pagos de IEPS, pagos de cuotas de seguridad social, tanto al Infonavit como el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien otros derechos, ¿ok? Y bueno, el tema de la conciliación contable fiscal también se tiene que presentar. El detalle de los anexos de los socios que hayan tenido acciones o partes sociales, el tema de las operaciones con partes relacionadas. Aquí estamos viendo, nos dice. Y otro de los anexos es la conciliación de los ingresos dictaminados según el estado resultado integral y los acumulables. Este anexo, pues por lo regular cuesta mucho trabajo porque las empresas no tienen conciliado esta información. Entonces, prácticamente lo que nos dice la autoridad es: primero, descríbeme cuáles fueron los ingresos acumulables que tuviste en el ejercicio, que obviamente deben de estar conciliados contra contabilidad. Y después, indícame cuáles son aquellos ingresos que tuviste como base para efectos de tu cálculo del IVA, que obviamente recordaremos que esos son sobre la base de flujo de efectivo, a diferencia de los ingresos acumulables para efectos de ISR. Y entonces justamente aquí vamos a agregar o disminuir los conceptos que pudieran tener una diferencia entre ingresos de ISR o de IVA para justamente conciliar esos aspectos. Entonces, como podemos ver, pues obviamente el llenado del dictamen fiscal debe de ser preciso, debe de ser muy detallado, pero además es importante que la contabilidad y la información fiscal que se tenga por parte de la empresa pues esté al día, porque pues a través del examen minucioso que se está haciendo, pues si hay alguna situación anómala, pues se tendrá que evaluar cuál es el posible impacto fiscal y en su caso se tenga que decir a la autoridad si está o no está en cumplimiento el cliente ante sus obligaciones fiscales. No sé si hasta aquí tienen alguna duda.
Si no hay alguna duda, podemos continuar. Como se pudieron dar cuenta, pues el formato del dictamen fiscal, si son tan amables de indicarme si pueden ver mi presentación en PowerPoint, por favor. Ok, gracias. Como se pudieron dar cuenta, la información del dictamen fiscal es bastante precisa, detallada, y entonces es importante, vuelvo a repetir, que la empresa tenga su contabilidad al día, la información fiscal en orden. ¿Por qué? Porque adicionalmente el contador público tiene la obligación de reportar a la autoridad una vez que se haya enviado el dictamen fiscal. El contador público tiene un plazo de 30 días siguientes para poder presentar a la autoridad los papeles de trabajo que le sirvieron al contador público para llevar a cabo su inspección minuciosa sobre la situación fiscal de la empresa. Es decir, ahorita lo que vimos a través del ejecutable CIPRED, pues justamente es toda la información revisada y resumida en este anexo del dictamen, pero el contador público tiene la obligación de enviar sus papeles de trabajo que le sirvieron de base para evaluar justamente la situación fiscal en la empresa. Y entonces, el contador público, ¿qué deberá de enviar? Pues todas las cédulas sumarias como parte de su examen de auditoría, cuáles son el alcance de la revisión que tuvo en el caso de los ingresos, del costo, de los gastos, de la fluctuación cambiaria, obviamente las principales partidas de la conciliación contable fiscal y bueno, por decir los papeles más importantes que tiene que presentar el contador. Entonces, este está establecido en el artículo 57, último párrafo del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿cuál es lo importante de este? Que el contador público tiene que tener, dejar claro a través de sus papeles de trabajo que hizo un examen minucioso sobre la información fiscal que se está declarando a través del propio CIPRED. ¿Ok? Además, es importante que las personas morales que presenten el dictamen fiscal, ya sea de forma obligatoria o de forma optativa, tienen que tener en cuenta que además de presentar ese dictamen fiscal ante la autoridad, también tienen la obligación de presentar el dictamen fiscal, bueno, en este caso, algunos anexos del dictamen fiscal para efectos del Infonavit, ¿ok? Y entonces aquí el Infonavit nos dice que aquellos patrones que hayan optado o sean sujetos obligados para presentar el dictamen fiscal ante el SAT deben de presentar esta información. La copia de la opinión e informe sobre la situación fiscal del contribuyente con firma autógrafa del representante legal, el acuse de recibo del dictamen fiscal con sello digital, los anexos que se hayan presentado en el dictamen fiscal correspondiente a el análisis comparativo de las cuentas de gastos, la relación de contribuciones a cargo del contribuyente y la relación de contribuciones por pagar. Asimismo, se tiene que presentar la declaración anual de ISR únicamente si no tuvo trabajadores en el ejercicio dictaminado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquellas personas que están despistadas sobre lo que es el dictamen fiscal, pues es momento de que pongan a estudiarse porque pues ya tenemos el 31 de marzo presentar la declaración anual, el 15 de mayo presentar el dictamen fiscal, 30 días después el contador público presentar los papeles de trabajo que soportan su opinión sobre el dictamen fiscal y además presentar esta información ante la autoridad, en este caso ante el Infonavit, una vez que se haya presentado el dictamen fiscal, ¿ok? Y esto es importante porque se tiene que presentar a los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación del dictamen fiscal ante el SAT. Es decir, si yo tengo fecha límite de presentar el 15 de mayo el dictamen fiscal, voy a contar 15 días hábiles posteriores a esa fecha para poder presentar esta información ante el Infonavit, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo, si no se presenta esta información en tiempo y forma, la misma autoridad nos está estableciendo una multa de 3 a 150 veces la UMA para poder
presentar esta información. Entonces estamos hablando de hasta un monto de 14,000 pesos. Pues si hay algún despistado que haya presentado o que quiera presentar esta información, pues pasando la fecha que está estableciendo la autoridad. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Ok, muchas gracias. Bueno, pues ya abarcamos el primer tema de nuestra sesión del día de hoy, que es el dictamen fiscal. Vamos a hablar acerca del segundo tema, que es el dictamen del Infonavit. ¿Ok? Este dictamen del Infonavit se presenta de forma optativa por parte del patrón y que justamente tiene el objetivo de dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda y entero de descuentos para amortización de créditos. A diferencia del dictamen fiscal, este dictamen del Infonavit se va a presentar de forma optativa. Y justamente, ¿cuál es la ventaja o cuál es el fundamento del poder presentar este dictamen? Justamente que el patrón quiere transparentar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda, ¿ok? Entonces, pues el Infonavit está dando ciertos beneficios para poder presentar este dictamen de forma optativa y nos está estableciendo a través del artículo 79 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos, que aquellas personas morales que quieren establecer esta opción, pues pueden no ser sujetos de visitas domiciliarias por el ejercicio que se está dictaminando o incluso el ejercicio anterior, a excepción de que exista una denuncia específica por parte de algún trabajador o bien de que al momento de que la autoridad o la Infonavit quiera revisar el dictamen, se encuentran irregularidades. Entonces, en ese momento, pues se va a cancelar este beneficio. Y el segundo beneficio va a aplicar siempre y cuando no se emitan al cargo del contribuyente cédulas de determinación de diferencias del procedimiento de verificación de pagos por el periodo dictaminado. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para poder presentar este dictamen? Pues de igual forma se tiene que presentar por un contador público autorizado que tenga su registro ante el Infonavit y que además pues tenga los requisitos específicos para poder llevar a cabo esta tarea. Nos dice también la autoridad ¿cuáles son las condiciones para que la misma autoridad no emita cédulas de diferencias? En este caso nos dice, siempre y cuando el contador público se haya concluido y presentado el dictamen en tiempo y forma, que los avisos de inscripción o en su caso modificaciones salariales que hayan resultado del dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos impresos o electrónicos que establezca el propio instituto. O bien, que las aportaciones o descuentos para la amortización de créditos derivadas del dictamen se hubiesen liquidado en su totalidad, ¿ok? Entonces, pues son aspectos importantes que se tienen que considerar. ¿Cuándo se va a presentar este dictamen? Para que aquellas personas morales quieran ejercer la opción de presentar este dictamen, en primera instancia tienen que presentar un aviso a la autoridad, que no es otra cosa más que levantar la mano y decirle, oye Infonavit, yo persona moral quiero presentar mi dictamen mi dictamen Infonavit de forma voluntaria, y entonces el plazo para poder presentar este aviso ante la autoridad vence el día 30 de abril del 2023. Ojo, como en este caso es un día inhábil, pues la misma autoridad nos dice que puedes extenderte hasta el día hábil siguiente, que en este caso sería el 2 de mayo, ¿ok? Nos dice la autoridad que si tú te quieres dictaminar, no solamente por el ejercicio anterior, sino por cualquier otro ejercicio que ya en este caso haya pasado el plazo, puedes presentar el aviso en cualquier momento, ¿ok? Cuando el patrón tenga asignados varios registros patronales y pretenda dictaminar alguno, el contador público va a presentar un solo aviso de dictamen por el ejercicio fiscal o periodo que se va a dictaminar.
¿quién va a presentar este aviso? El aviso lo tiene que presentar por un lado el contribuyente a través de su representante legal y por el otro lado el contador público autorizado, ¿ok? Y bueno, eso está establecido en el artículo 59 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto Nacional del Infonavit. ¿Ok? Nos dice la autoridad que una vez que haya presentado el aviso, se va a entender por aceptado si dentro de un término de 15 días hábiles no va a caer ninguna notificación al respecto. Entonces, en este caso, pues ya se da como que por asentado que no hubo ningún aspecto adicional y que entonces ya cumplí con la obligación de presentar mi aviso y tengo que presentar mi dictamen con posterioridad, ¿ok? Nos dice también la autoridad que cuando yo, persona moral, haya presentado mi aviso como consecuencia de que ya el Infonavit haya iniciado sus facultades de comprobación, el periodo que se va a dictaminar deberá de ser de los 2 ejercicios últimos anteriores. Entonces, ojo con esta situación. Y también la misma autoridad nos indica que el aviso del dictamen no va a surtir efectos siempre y cuando no se presente en tiempo y forma y no cumpla con los requisitos que nos establece la propia autoridad. O bien, cuando el contador público que vaya a presentar el aviso, pues tenga su estatus de cancelado o suspendido en el propio registro de la autoridad. Y también nos dice que el aviso del dictamen no va a surtir efectos cuando ya el Infonavit haya iniciado sus facultades de comprobación a través de una notificación de una visita de autoridad o de auditoría, perdón. ¿Cómo se va a presentar el aviso? Se puede presentar de 2 formas, a través de un correo electrónico autorizado por el Infonavit o bien presencial en la delegación regional del Infonavit que le corresponda, ¿ok? ¿Cuáles son los documentos que se necesitan? Pues la copia de la identificación oficial del patrón, del formato de la inscripción patronal, la constancia de situación fiscal, el acta constitutiva, ¿ok? Y en este caso, si es la primera ocasión que se va a presentar el aviso, se requiere además copia del poder notarial del representante legal. ¿Cuándo se va a presentar el dictamen Infonavit? El dictamen se va a presentar 6 meses contados a partir de la fecha en la que se presentó el aviso, ¿ok? Nos dice la autoridad que se puede dar una prórroga de hasta 60 días naturales siempre que existan causas debidamente comprobadas que impidan la entrega dentro del plazo mencionado. Pero por lo regular, pues aquí sugerimos que se presente en el plazo establecido por la propia autoridad, que debe de ser de hasta 6 meses contados a partir de que se presentó el aviso. Obviamente, como toda información, pues la misma autoridad establece una multa de 3 a 150 veces la UMA en el caso de que no se presente el aviso o el dictamen en tiempo y forma, ¿ok? Y bueno, vamos a ver cuál es la información que se tiene que presentar como parte del dictamen del Infonavit. Pues justamente es una carátula. La carta de presentación debe de estar firmada por el patrón, el representante legal y por el contador público autorizado. De igual forma vamos a ver que va a existir una opinión firmada por un contador público autorizado que justamente deberá de ser igual positiva. Y vamos a ver que en este caso nos está pidiendo 2 anexos. Un anexo que debe de contener los datos generales y la conciliación total de las percepciones de los trabajadores contra la base de aportación del ejercicio. Debe de estar debidamente firmado por el representante legal y se debe de presentar en formato PDF y en Excel. El anexo 1 bis que debe de incluir todos los pagos normales, complementarios o derivados por dictamen, por registro patronal y por ejercicio. Y los análisis de pagos que se hayan realizado en su caso a personas físicas. Adicionalmente, se deberá de presentar la balanza de comprobación a último detalle de todas las cuentas de costos y gastos, ¿ok? Y todas las cuentas de balance que pudieran tener una relación con las prestaciones de los trabajadores. Entonces, otra vez volvemos a que la autoridad va a hacer uso de esta información
para poder hacer sus pruebas y validar que efectivamente las cuotas que está presentando el contribuyente pues estén en relación con los trabajadores y con las prestaciones que están otorgando. Entonces, es importante que obviamente la contabilidad pues esté en línea. Y también en su caso se tiene que presentar la carátula de los pagos bancarios, la hoja de resumen del pago del SUA y en el caso de que se hayan detectado diferencias en aportaciones o bien en la amortización de los créditos de los trabajadores. Pues en este caso también el Infonavit nos está diciendo que hay alguna situación adicional que se va a pedir para aquellas contribuyentes que correspondan a la industria de la construcción. Entonces nos dice que tienen que tener pues aspectos específicos de la descripción de la obra en la que se encuentra ubicada, cédula de pagos por remuneraciones a trabajadores por cada una de las obras, cédula descriptiva de subcontratistas, ya sea personas físicas o morales, y cédula analítica de aportaciones y entero de descuentos, ¿ok? En el caso de que como resultado del Infonavit se determinen diferencias, estas deben de cubrirse a la presentación del dictamen y se deberán de cubrir con la actualización y recargos respectivos, ¿ok? Y además, si como resultado del dictamen se determinan irregularidades a cargo del patrón, este deberá de elaborar y presentar los avisos de inscripción y modificaciones salariales a que está obligado. Esto está establecido en el artículo 70 y 80 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos del Infonavit. Entonces, pues prácticamente estos son aspectos generales del dictamen del Infonavit. Como podrán darse cuenta, pues este dictamen también se va a presentar por un contador público autorizado. Va a tener el objetivo específico de poder que el contribuyente pueda transparentar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Infonavit, pero además pues le da la oportunidad al contribuyente de poder corregirse antes de una revisión por parte de la autoridad. Entonces, también es importante que aquellos despistados que no conocen esta información, pues puedan corregirse de forma, pues, con iniciativa propia, ¿ok? Con esto concluyo mi sesión. No sé si al momento tienen alguna pregunta, aspecto adicional que quieran comentar. Pues si me lo pueden hacer a través del chat o de las preguntas y respuestas, si me pueden indicar cuál es el comentario que tienen. Es importante, como ya lo vimos, pues el dictamen fiscal y el Infonavit, pues son base para poder tener claro el cumplimiento de las obligaciones en materia tanto de ISR como materia del Infonavit y pues que estemos a tiempo de poder presentar esta información ante la autoridad, que de alguna forma pues va a ser que el contribuyente tenga transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o en materia de Infonavit. Vamos a ver con posterioridad que también pueden presentarse dictámenes tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social o bien dictámenes de contribuciones locales, como ya lo vimos en alguna otra sesión. Entonces, pues sí es importante que estemos atentos a cuál es nuestra obligación de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno. Si no tienen alguna duda o comentario, con esto concluyo mi sesión. Bien, tienes levantada la mano. ¿Me podrás informar si tienes alguna duda?
Salvador y la persona anónima que al inicio de la sesión me dijeron que no tenían conocimiento del tema, espero que pues a lo largo de esta sesión se hayan llevado por lo menos el mensaje de la importancia de este dictamen fiscal o del Infonavit, y si tienen algún comentario adicional, si me lo pudieran hacer saber, por favor. Ok. Gracias, Salvador. Bueno, pues muchas gracias. Ya tomé asistencia para la gente de GEYA. De cualquier forma, les dejo mi correo electrónico y si tienen alguna duda o comentario, con gusto nosotros los podemos orientar respecto a la presentación de estos dictámenes. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.